Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Sin duda, el tema que vamos a tratar es un tema un poco frecuente, un tanto complejo, pero bastante interesante, ¿no? Tiene que ver con las polirradiculoneuropatías crónicas y el título me gustó un poquito, ¿no? Bueno, bastante, pero al final es una enfermedad poco frecuente en un grupo especial. Entonces, cuando hablamos de un grupo especial, sin duda la mujer embarazada es especial y maravillosa, así como el sistema nervioso también es maravilloso. Pero cuando nosotros pensamos en patologías que tengan que ver con el embarazo y el sistema nervioso, inmediatamente la asociamos con el sistema nervioso central, casi siempre. La cefalea tensional, los eventos cerebrovasculares, crisis epilépticas, eclampsia, y ya después es que comenzamos a pensar en el sistema nervioso periférico con las neuropatías. Dentro de las neuropatías tenemos que mencionar brevemente que las más frecuentes, dentro del infrecuente que son las mononeuropatías, donde los síndromes de atrapamiento están en el primer lugar. El síndrome de atrapamiento del nervio mediano a nivel del túnel del carpo o el nervio ulnar también a nivel del canal de Bullón. A medida que pasa el embarazo o que transcurre el embarazo, es que aumenta la incidencia de estas mononeuropatías, principalmente por retención hídrica, aumento del grosor del retináculo de los flexores y compresión sobre dichos nervios. Pero también por el mismo aumento de peso que tiene la paciente, más o menos entre unos 12 a 13 kilos, producto de líquido amniótico, feto, entre otros, bueno, evidentemente el aumento de peso corporal de la paciente, vamos a tener también un efecto mecánico y las radiculopatías, principalmente lumbosacras, van a comenzar a cobrar fuerza. O sea, quiere decir que ya hacia el segundo o tercer trimestre pueden aparecer estas radiculopatías a nivel lumbosacro, así como la neuralgia intercostal. Existe también un aumento de la mononeuropatía craneal más frecuente, que es la lesión del séptimo nervio craneal o nervio facial, que es la parálisis facial. Sabemos que es 3 veces más frecuente en la mujer embarazada que en la mujer no gestante. Y a continuación vamos a algo más infrecuente, que son las polineuropatías y las polirradiculopatías o polirradiculoneuropatías. Entonces aquí tenemos que hablar de las polirradiculoneuropatías agudas y crónicas. Brevemente, las agudas. Sabemos que dentro de las agudas, bueno, el famoso síndrome de Landau-Guillain-Barré. La incidencia es de 0,75 a 2 casos por 100.000 habitantes por año y esa incidencia se mantiene incluso durante el embarazo. Aquí no hay ningún tipo de cambio, la verdad, en relación o con relación a el sexo femenino. La presentación clínica sabemos que es una debilidad o generalmente hay debilidad muscular, que es de distal proximal, que va ascendiendo asociado a síntomas sensitivos que puede llegar a comprometer la función respiratoria y puede llegar a asociarse incluso con síntomas autonómicos. Pero lo más importante es el tiempo de evolución, que es rápido. En menos de 4 semanas ya se instaura el cuadro clínico. Y es un dato relevante para poder diferenciarlo de la patología cardinal que vamos a tratar el día de hoy. La etiología sabemos que tiene un componente inmunomediado, postinfeccioso, relacionado con Campylobacter jejuni en más o menos un 10% de los casos, pero en la embarazada no podemos perder de vista a los herpes virus y dentro de ellos el citomegalovirus. ¿Por qué? No solamente porque puede ser un desencadenante de estas reacciones inmunológicas, sino que también puede afectar al feto y sabemos que la asociación con hidrocefalia, con calcificaciones cerebrales y más adelante con retardo mental después del nacimiento, tiene una fuerza importante, ¿no? El tratamiento, sabemos que plasmaféresis se puede utilizar, inmunoglobulina intravenosa, no hay diferencia, de hecho, en el tratamiento de la fase aguda en la mujer embarazada, aunque vamos a tocar unos aspectos bien importantes más adelante. Interrupción del embarazo. Durante algún momento de la evolución clínica de esta enfermedad en las embarazadas se llegó a plantear que el embarazo debía interrumpirse. Ya sabemos que no hay ningún tipo de indicación, por el contrario, se tiene que tratar. Y la vía segura para poder llegar a un feliz término es el parto vía cesárea segmentaria. Pero ¿qué dice la literatura? ¿Que realmente está contraindicado el parto vía vaginal? Realmente no, pero es preferible la cesárea segmentaria por menor índice o número de complicaciones en comparación al parto vía vaginal. También depende mucho de cuál sea el compromiso que tenga la paciente y la progresión de la enfermedad. Anestesia general versus raquimedular.
Todos sabemos, estamos bastante claros de que la anestesia raquimedular es la vía por elección. La anestesia general se trata de evitar porque estos fármacos pueden estar asociados también con hipotensión. Y cuando tenemos el componente autonómico propio de la afectación de esta polirradiculoneuropatía, podemos entonces generar una hipotensión arterial que sea refractaria al tratamiento. Evidentemente, el uso de bloqueantes neuromusculares está contraindicado y debemos pensar siempre en esta paciente en las complicaciones potenciales. ¿Cuáles son las complicaciones potenciales? Una paciente que está encamada, movilidad reducida, formación de trombos, trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, infecciones urinarias, infecciones respiratorias, infecciones o úlceras por decúbito, entre otras. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a la estrella del día de hoy, que es la polirradiculoneuropatía inflamatoria desmielinizante crónica. Como el nombre es bastante largo, voy a mencionar a partir de ahora como CIDP. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con esa CIDP? El primer reporte que probablemente tenga relación fue en el año 1958. El doctor James Austin, él reportó unas polineuropatías que respondían a los corticosteroides. Esa fue la primera descripción. Fíjense que no estamos hablando de polirradiculoneuropatías, sino polineuropatías. Más adelante, en el año 1987, McCombie y Pollard, ellos trataron de, bueno, se encendió esa duda de, oye, esta neuropatía que responde a esteroides, esto parece diferente a lo que estamos viendo en la mayoría de los casos, ¿no? Y tiene un comportamiento que es progresivo. Entonces trataron de recopilar una serie de casos, que fueron 92 casos, y aquí ya acuñan el término de la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Más adelante, en el año 2005, la Federación de Sociedades Neurológicas Europeas se une con la Sociedad del Nervio Periférico y comienza ya a crear o darle forma a esta enfermedad desde el punto de vista de diagnóstico, criterios diagnósticos para poder hablar todos en el mismo lenguaje. Se hace una revisión posteriormente en el año 2010, que fue la primera revisión, y ya para el año 2021 se realiza la segunda revisión, que es la que está vigente actualmente. Entonces, ¿qué nos dice realmente esta segunda revisión? Bueno, que tenemos que tener en consideración una enfermedad cuyo curso es progresivo o puede ser incluso recurrente, pero cuya duración o la evolución en el tiempo tiene que ser mínimo de 8 semanas. Esa es uno de los elementos que lo puede diferenciar de la polirradiculoneuropatía desmielinizante aguda. La edad de presentación. Entonces aquí comienza a complicarse un poco la cosa para el sentido del simposio de hoy, que estamos hablando de la mujer embarazada. Generalmente es entre los 40 y 60 años. Ya a los 40, 60 años, una mujer que vaya a estar embarazada, oye, hay casos evidentemente, pero no es lo común. Y predomina en el sexo masculino. Entonces, poco a poco nos estamos alejando de, digamos, el paciente del estudio, que es esa mujer en edad fértil. Por eso es que es una patología infrecuente. ¿Pero qué significa? ¿Que no puede estar por fuera de esos 40, esos 60 años o por fuera del sexo masculino? No, puede presentarse en cualquier momento. Y existen diferentes fenotipos, que esto también ha venido cambiando un poco a lo largo del tiempo. Antes hablábamos de una CIDP típica y CIDP atípicas. Desde el año 2021 se habla de CIDP típica y las CIDP variantes. Entonces, ¿en base a qué? O sea, ¿qué tenemos que estudiar o qué nos dijo este consenso con respecto a la CIDP? Bueno, que existen criterios clínicos, que ya lo vamos a ver más adelante, criterios electrodiagnósticos, donde nos apoyamos desde el punto de vista neurofisiológico, y criterios de soporte. Esos criterios de soporte tienen que ver con la respuesta al tratamiento, el estudio del líquido cefalorraquídeo, estudio de imagen y la biopsia del nervio. Y adicional, el criterio que está relacionado con diferentes pruebas serológicas o inmunoserológicas. Entonces, si vamos a partir de esa premisa, de esa existencia de criterios, tenemos que revisar un poco de qué se tratan los criterios clínicos. Entonces, aquí diferenciamos dos grupos grandes, la CIDP típica y las variantes de la CIDP. La CIDP típica tenemos que tener en consideración tres elementos. Uno, que la debilidad muscular tiene que ser simétrica, es global,
afecta tanto a miembros superiores como inferiores, predominantemente distal, pero también hay un compromiso proximal. Debe existir alteración sensitiva en por lo menos dos extremidades para poder hablar ya de CIDP. No es solamente el compromiso motor, CIDP típica, no es solamente el compromiso motor, sino también el compromiso sensitivo. El tiempo de duración que dijimos que era de mínimo 8 semanas. Y la ausencia o disminución de los reflejos osteotendinosos. Esto es lo que define a una CIDP típica. Pero como no todo puede ser tan sencillo, entonces aparecen las variantes de la CIDP. Esas variantes tenemos la CIDP distal. La CIDP distal, como su nombre lo dice, es predominantemente distal la afectación. Afectación principalmente motora, pero también hay afectación sensitiva. Compromete tanto a miembros superiores como miembros inferiores, pero aquí esta variante tiene un dato que complica un poco la situación. ¿Por qué? Porque 2/3 de esos pacientes presentan anticuerpos y son anticuerpos que van dirigidos contra ciertas proteínas que están en áreas que se llaman nodales y paranodales. Entonces aquí tomamos en consideración dos conceptos, las nodopatías y las paranodopatías. ¿Por qué razón? Porque pueden coexistir a pesar de que son patologías completamente diferentes. Ya lo vamos a ver más adelante. La CIDP multifocal. La CIDP multifocal generalmente tiende a afectar predominantemente a los miembros superiores en comparación con miembros inferiores y afecta a diferentes sitios. Tiende a ser asimétrica, que va en contraposición a lo que vimos previamente de la CIDP típica, que es simétrica. Existe afectación sensitiva, ¿ok? Pero menor grado, evidentemente. La CIDP focal, esto complica también un poco las cosas. ¿Por qué razón? Porque generalmente, desde el punto de vista clínico, puede comportarse como una plexopatía braquial o lumbosacra. Pero también puede afectar a nervios periféricos de manera individual o independiente. Entonces, oye, ¿cómo diferencio una mononeuropatía por un síndrome probable de atrapamiento o una mononeuropatía asociada al embarazo por otras razones de una CIDP focal? Bueno, aquí es donde comienzan entonces otros elementos más allá de la clínica que nos van a orientar hacia el diagnóstico. Tenemos adicional la CIDP motora, que lo más resaltante, no hay manifestaciones sensitivas. En esta variante no hay manifestaciones sensitivas y electrofisiológicamente hablando no hay afectación de esos nervios sensitivos. Caso contrario ocurre con la última variante, que es la sensitiva, en donde los síntomas son predominantemente sensitivos, no hay manifestaciones motoras evidentes, pero electrofisiológicamente vamos a tener afectación tanto de los nervios motores como de los nervios sensitivos. Entonces, si eso es así, partiendo de esos criterios clínicos, tenemos que hablar un poco de los criterios electrofisiológicos o electrodiagnósticos. Aquí ya nosotros separamos un poco los conceptos de lo que es una CIDP definitiva y una CIDP posible. Entonces, ¿en qué se basa realmente este tipo de diagnóstico de diferenciación? Bueno, que existen criterios determinados relacionados con la conducción del nervio motor y la conducción del nervio sensitivo. Hay diversos criterios, son varios. Nombrarlos de manera específica aquí, en aras del tiempo, evidentemente no lo vamos a hacer. Pero el resumen es que tenemos que tener afectación de por lo menos dos nervios motores y que plantee desmielinización desde el punto de vista electrofisiológico, que son latencias distales prolongadas y velocidad de conducción que también va a estar prolongada. Cuando la afectación es importante, incluso la amplitud del potencial de unidad motora puede también verse disminuido. Y vamos a tener afectación de por lo menos 1 a 2 nervios sensitivos, bueno, o más, dependiendo cuál sea la variante o el tipo que se esté presentando. Y aquí vemos la diferenciación del estudio neurofisiológico del nervio sensitivo, donde tenemos diferentes, bueno, ya lo mencionamos, de la CIDP definitiva y la CIDP posible. Importante para la embarazada, porque estamos en simposio de patología médica del embarazo. No existen diferencias ni metodológicas ni técnicas en la mujer embarazada. Eso es algo relevante que tenemos que tener en consideración.
Existen ahora criterios de soporte. Esos criterios de soporte, vamos a ir un poquito más rápido porque son bastante puntuales. ¿Qué tenemos que evaluar? La respuesta al tratamiento. ¿Por qué razón? Porque la CIDP responde muy bien al tratamiento inmunosupresor, principalmente los corticosteroides. Cuando tenemos un paciente con una sospecha de CIDP y no responde a esteroides, replanteen el diagnóstico. O es una variante de la CIDP o estamos en presencia de una nodopatía o una paranodopatía, recordando que también son patologías de índole inmunomediado y mediadas evidentemente por anticuerpos. Entonces, ¿cómo se evalúa la respuesta al tratamiento? Mediante el uso de escalas. Tenemos que tener por lo menos una escala de discapacidad, evidentemente con un menor puntaje, y tenemos que tener una escala de deterioro en donde se evidencie el cambio de puntaje. Quiere decir, estaba peor, ahora va a estar mejor después del tratamiento. La falta de mejoría, como les dije, tenemos que buscar otra cosa que no sea una CIDP. Desde el punto de vista de imágenes, generalmente se utiliza el ultrasonido y la resonancia, pero lo vamos a utilizar principalmente cuando estamos planteando una CIDP posible. ¿Por qué? Bueno, porque cuando ya hablamos de posible tenemos ciertas dudas. Mira, como que sí, como que no, tenemos que seguir estudiando. Entonces, vamos a ver afectación estructural del nervio periférico mediante ultrasonido, incluso mediante resonancia en el caso de una CIDP posible, ¿no? El líquido cefalorraquídeo. Esto es un dato bien o bastante relevante. ¿Por qué? Seguro que todos nosotros, a pesar de que es una patología que es infrecuente, en algún momento la hemos leído por allí. Y siempre se plantea CIDP, líquido cefalorraquídeo. Clínica, electromiografía, líquido cefalorraquídeo. Bueno, resulta que de acuerdo a estas guías y a este consenso, el líquido cefalorraquídeo se sugiere la realización del mismo es cuando existe una duda diagnóstica. Entiéndase, estamos pensando que se trata de un proceso infeccioso, oye, vamos a hacer el líquido y determinamos PCR para X agente infeccioso, generalmente virales. Tenemos una sospecha de infiltración carcinomatosa, vamos a hacer el líquido cefalorraquídeo para poder estudiarlo. ¿Por qué razón? Bueno, porque en el líquido vamos a tener hiperproteinorraquia, se va a evidenciar también esa disociación albúmino-citológica, pocas células, aumento de las proteínas, aumento del albúmina, pero aquí la sensibilidad para esta patología, fíjense que va desde el 42 hasta el 77%. O sea que realmente el líquido va a ser un elemento más, pero no va a tener tanta fuerza como lo va a tener la clínica y los estudios electrofisiológicos. La biopsia de nervio realmente no se utiliza de rutina, solamente cuando tengamos algún tipo de duda diagnóstica y queramos descartar otro tipo de patología asociada. Entonces, en el embarazo, no interfiere la condición del embarazo para las pautas diagnósticas establecidas internacionalmente. Se aplica tanto para la población general como esta población especial, que es la mujer embarazada. Otros criterios relacionados con pruebas inmunológicas. Entonces, aquí estamos hablando un poco de lo que se tratan esas nodopatías y paranodopatías. En la CIDP típica, no tenemos ningún tipo de conflicto con autoanticuerpos. En las variantes, como lo dijimos previamente, principalmente en la distal, sí existe esa posibilidad de la coexistencia con anticuerpos, por ejemplo, anticuerpos contra la glicoproteína asociada a la mielina. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, la determinación de esos anticuerpos. Cuando tenemos una sospecha, una variante de la CIDP, y tenemos que hacer sin duda alguna electroforesis de proteínas, tanto en líquido como en el suero, para buscar paraproteinemias, de hecho el componente M, que puede también dar un curso clínico similar al de la CIDP. Hay que hacer, como les comenté, un panel de anticuerpos nodales y paranodales. Alguno de ellos lo ideal sería mediante cultivo basado en células, pero bueno, si no se puede, la inmunofluorescencia también es una herramienta útil. Estas consideraciones son necesarias, de hecho, para poder establecer diagnósticos diferenciales. Ya casi terminando, ¿qué sucede con la CIDP? Es infrecuente. Realmente hay pocos casos registrados.
no tenemos un consenso, digamos, importante, por lo menos en la mujer embarazada, sino principalmente son reportes de casos. Uno de los que tiene un mayor reporte, que me llamó mucho la atención, incluso revisándolo, fue una revisión sistemática que hicieron, de hecho fue en Alemania y en Japón, desde el 1 de enero de 1969 hasta el 30 de junio del 2020. Y ellos lograron captar 24 casos de CIDP en, evidentemente, mujeres embarazadas. El 71% de esas pacientes presentó la CIDP en su primer embarazo. O sea, el embarazo fue el momento en que comenzó a presentar y todas fueron entre el segundo, finalizando el segundo trimestre y el tercer trimestre. Y de esas pacientes que también eran conocidas con CIDP, en un segundo embarazo tuvieron una recaída en cerca del 47%. Entonces, la CIDP típica fue la más frecuente de todos los casos evaluados. La respuesta al tratamiento realmente fue buena. Lo único, bueno, tener consideración con los efectos secundarios, efectos adversos propios de cada uno de los fármacos que se utilizan, y en la paciente embarazada, principalmente por el uso de los corticosteroides, hipertensión arterial o trastorno hipertensivo durante el embarazo y la diabetes gestacional. Tenemos que tener también en consideración, o ellos lo trataron de evaluar, de hecho excluyeron a algunos pacientes que ya tenían otro tipo de manifestaciones clínicas y patologías asociadas al nervio periférico que no tenían nada que ver con el cuadro clínico inicial. Entonces, en cuanto al tratamiento, de manera general, tenemos los corticosteroides. Hay reportes de casos de metilprednisolona vía endovenosa, de hecho con pulso de entre 500 miligramos a 1000 miligramos diariamente durante 3 a 5 días, una respuesta favorable. De hecho, sabemos que estos pacientes responden muy bien al corticosteroide, pero también existe reportes de prednisona vía oral a una dosis de 1 miligramo por kilo para poder tratar la fase aguda de la enfermedad. ¿Ok? La inmunoglobulina intravenosa, de hecho, también se utiliza con un alto grado de seguridad y plasmaféresis, bueno, evidentemente con los mismos riesgos propios de la población general, pero también se puede utilizar sin ningún inconveniente. Existen otras terapias, acetoprina, micofenato mofetilo, metotrexato, fingolimod, no deben utilizarse durante el embarazo. De hecho, esta patología es un continuum entre el tercer trimestre y el puerperio. Por eso es que los reportes de casos mencionan estos fármacos, pero principalmente durante el puerperio, no durante el embarazo. Para concluir, vamos a recordar entonces que esto es una patología poco frecuente, aunque es la neuropatía inmunomediada crónica más frecuente reportada o que existe. El sexo masculino y la edad entre los 40 y 60 años, evidentemente, es el grupo en donde está el mayor número de casos, y en la embarazada existen pocos datos reportados en la literatura mundial. El mayor riesgo de recaída puede ocurrir en las pacientes que tienen una CIDP con el embarazo, y podemos ver en algunos estudios que evidentemente el embarazo fue aparentemente un factor desencadenante en algunos casos planteados. Los criterios diagnósticos no se modifican en este grupo especial, de hecho se siguen utilizando las mismas pautas clínicas, y las indicaciones terapéuticas en las mujeres gestantes versus no gestantes no hay ninguna diferencia significativa entre ambas. Lo importante es esto último, se debe diagnosticar de manera precoz durante el curso agudo de la patología. ¿Por qué razón? Bueno, porque es cuando tenemos que intervenir. Lamentablemente, desde el punto de vista clínico e incluso desde el punto de vista electrofisiológico, es difícil diferenciar entre una polirradiculoneuropatía inflamatoria aguda desmielinizante y una polirradiculoneuropatía inflamatoria crónica desmielinizante en esas primeras 4 a 6 semanas. La evolución del cuadro clínico es lo que va a dar finalmente ese punto y final para poder irnos o decantarnos hacia un lado o hacia el otro. Y bueno, muchas gracias.